Bueno, hoy está con nosotros Rosa, que en su presentación yo diré que ha sido una de las profesoras que más ha cambiado mi vida. O sea, lo que estoy haciendo ahora de escribir a diario desde hace unos casi 4 meses se debe a personas que han influido en mí, de las cuales he aprendido, y Rosa es una de ellas. Su libro tiene más de 1500 reviews en Amazon, uno de sus libros, Neurocopywriting. Habla sobre la escritura persuasiva. Muy pronto va a lanzar el nuevo libro que es sobre el impacto de la inteligencia artificial en la escritura. Y a mí, revisando su historia profesional, me gusta pensar que ha sido una persona que ha trabajado mucho en los medios de comunicación hasta que se ha convertido en su propio medio. Entonces, pues Rosa da conferencias, escribe de maravilla y tiene varios libros de éxito en el mercado, todos en Amazon. Yo sigo aprendiendo de ella. Cuando necesito hacer consultas es tremendamente generosa y por WhatsApp me envía audios que me hacen aprender mucho, y recientemente lo ha hecho con un audio sobre los libros, sobre la autopublicación. Rosa, bienvenida. Muchas gracias, Sixto. Sabes que es un placer estar aquí. Ojalá fuera con un cafecito por delante los dos, pero este medio me parece maravilloso para volver a conectar. Pronto lo arreglaremos. Eso, en cuanto vengas por Madrid o vaya yo por Málaga, lo arreglaremos. Bueno, aquí hablamos, Rosa, de reinventarse, de cambios. Tú has estudiado en Sevilla, en Madrid y en Barcelona. Has cambiado de casa no sé cuántas veces. 14. 14, pues mira, Sí. hay personas que viven en su misma casa toda su vida, ¿no? Lo cual no es malo, pero muchas veces a determinada edad tienes que enfrentarte a los cambios. Y yo sé que tú te has enfrentado a grandes cambios en tu vida. ¿Cuál ha sido el más importante? Yo creo que el más importante, fíjate que aunque no está relacionado directamente con mi profesión, fue, por supuesto, un cambio personal, pero fue lo que me permitió abrazar quién yo soy y lo que quiero. Y fue a los 20 años, cuando de repente me di cuenta de que yo pues, necesitaba terapia, necesitaba trabajar mi interior y decidí entrar de manera voluntaria en una clínica para pasar 9 horas diarias de terapia al día para trabajar un trastorno alimentario, para trabajarme mentalmente. Y lo que logré al final es eh, arreglarme desde dentro hacia afuera y de repente dije, si yo lo que quiero es vivir de escribir. O sea, ¿por qué estoy pensando en unas oposiciones? ¿Qué me estás contando? Si yo lo que quiero, si lo que yo he abrazado desde dentro es precisamente vivir de mi pasión. Y fue ese cambio, ¿no? Para mí es un gran cambio porque yo vivía en piloto automático, o sea, existía, pero no vivía, de verdad. Y ese fue el gran cambio para mí. Fíjate que era muy joven, pero ha sido lo que me ha permitido ahora disfrutar de la vida de manera auténtica. O sea, que tu profesión podría ser escritora, o sea, copywriter. Sí. O, bueno, escritora tenemos una palabra en español estupenda que es A mí me escritora. encanta la palabra escritora. De hecho, sería redactora publicitaria en cuanto a copywriter, Sí. pero para mí, yo siempre digo que soy redactora o soy copy, pero soy escritora. Me gusta mucho esa palabra. Ajá. Fantástico. ¿Qué hace falta para ser un escritor de éxito? Yo creo que constancia, es que no hay otra cosa. La realidad es esa, porque no se puede tener éxito si no se escribe. Y me acuerdo que hace poco vi un vídeo, una entrevista entre Stephen King y George R.R. Martin, o sea, el de Juego de Tronos y Stephen King, ¿no? El del Resplandor, por decirlo así. Bueno, y decía, pero bueno, ¿cómo puede ser que tú escribas un libro cada 4 meses y yo tarde 4 años en escribir una parte de un libro, ¿no? Que, ¿Cómo se puede ser tan prolífico? ¿Por qué tienes tanto éxito? Y me dice, bueno, hay libros y libros, le dijo Stephen King. Y luego le dijo, yo lo que hago es escribir todos los días. Todos los días. Es decir, cada día me siento y saco X líneas. Y entonces le preguntó el otro, pero ¿no sientes a veces que te arrepientes de profesión? Que a lo mejor deberías haber sido, no sé, fontanero, le dijo. Y dice, sí, claro que tengo bloqueos de escritor o que me siento a veces
mal con lo que escribo, pero sigo escribiendo. Y yo eso, de hecho, por eso me tatué, no sé si lo recuerdas, que tengo tatuada la palabra escribe, y me la tatué para recordarme que incluso con esos bloqueos que yo pueda sentir alguna vez, sintiendo que lo que aporto no aporta, que nos ha pasado a todos, es intentar, pues eso, gracias a la terapia, ponerlo a un globo, echarlo a volar y seguir escribiendo, ¿no? Y por eso creo que para tener éxito hay que ser constante. Luego ya, que funcione o no dependerá de la investigación de mercado que hayas hecho con el libro. Es decir, ese libro tiene cabida dentro del mercado actual y eso es muy fácil saberlo. Simplemente hay que escuchar y observar. Y es algo que mucha gente no hace, ¿no? Que dice, es que me apetece escribir esto ya, pero esto le va a aportar a alguien. Entonces yo creo que es una mezcla de las dos cosas, ¿no? El ser constante para terminar el libro. Todo el mundo empieza, pero no todo el mundo los termina. Y luego el saber que hay mercado para ese libro. Fantástico. Yo creo que las palabras tienen poderes y tú eres una experta en el poder de las palabras. Y los poderes de las palabras pueden ser muchos, pero hay uno que es la persuasión o la seducción. ¿Cómo se consigue que un mensaje escrito sea seductor y sea persuasivo? ¿Cómo se consigue hacer que la persona que lo está leyendo actúe de determinada forma? Bueno, sin entrar en técnicas de psicología oscura, que mucha gente piensa, no, es que la persuasión es manipulación. Y nada, o sea, por supuesto que existe gente que puede utilizar ese poder, ¿no? Como en la Guerra de las Galaxias, que conlleva una gran responsabilidad, pero la realidad es que hay una serie de técnicas y de sesgos cognitivos que hacen que cuando tú los utilizas en un texto pase de algo mediocre, estándar, poco memorable, a algo que realmente impacte en el cerebro del lector. Y ahí, bueno, la lista es, no diría que infinita, pero son muchos, muchos puntos. Y a mí me gusta empezar hablando de hacer protagonista al lector, ¿no? Es decir, si tú empiezas a hablar de ti todo el tiempo y de nosotros, ¿no? Imagínate las empresas que escriben textos. Nosotros tenemos, nosotros ofrecemos, nuestros productos son. El protagonista, ¿quién es? ¿Quién es el héroe de esta historia? Si eres tú con tu empresa, estás fallando. Entonces, esto está relacionado también con la narrativa. Es decir, cuando escribimos un libro, queremos un protagonista claro. Aunque haya varios protagonistas, queremos empatizar con el protagonista y que ese protagonista se parezca a nosotros de algún modo. Pues ocurre lo mismo con las ventas, ¿no? Entonces, construir un texto, redactar un texto persuasivo pasa por hacer protagonista al lector. Y para ello, pues algo tan sencillo y fácil como, aunque sea un pronombre en omisión, el tú, ¿no? Hablar desde el tú o con verbos de acción, imagina, consigue, transforma. Aunque sean utilizados en imperativos, hay pequeños cambios en el uso de las preposiciones que hacen que de repente una persona lo lea y conecte más con ese texto. O sea, hay toda una bibliografía extensísima sobre este tema que a mí me apasiona de poner los pelos de punta porque digo, ¿cómo puede ser que además gracias a Internet yo pueda medir si un verbo en una forma concreta funciona mejor? ¿No? Y que alguien vaya a hacer clic en un botón porque al leer ese texto haya dicho, wow, esto es para mí. Antes eso no se podía medir de una forma tan clara y directa con números y ahora simplemente con ciertos cambios, pues por ejemplo no abusando de los adjetivos, ¿no? Para que no suene tan robótico, tan de teletienda, los adverbios terminados en mente que también adornan mucho el mensaje, de repente utilizando tal cual como hablamos, ¿no? Utilizando una manera de escribir mucho más conversacional, con esa serie de técnicas y de sesgos, conseguimos un texto que funciona. Y eso es algo que antes, no, como digo, no se podía hacer. Mi eslogan, el de mi marca, de Rosa Morel, es escribe para conquistar, precisamente porque escribir para vender sí lo puede hacer cualquiera, pero yo no quiero que me compren una vez. O sea, yo lo que quiero es poco que se casen con mi marca, ¿no? Y por eso utilizo pues todas estas técnicas para enamorar, se puede decir así, y atraer al público. Fantástico. Háblanos de tus libros. O sea, he mencionado Neurocopywriting, que es el superventas. Si nos puedes dar algún número, aparte de las 1577 reseñas que yo he visto en una foto que has publicado en tu LinkedIn recientemente. Cuéntanos sobre los otros libros. Pues mira, el primero
no fue ni concebido como un libro. Yo pensé en un PDF por ayudar a la gente en 2016, que se llama Manual Copywriting Web en español. No había nada parecido. De hecho, cuando yo empecé a hablar de todo esto, tampoco había nadie en YouTube hablando del tema. Fui la primera, ¿no? Entonces se me ocurrió, oye, quizá, ya que no existe y que siempre que me piden libros sobre copywriting, acabo enviando referencias sobre libros en inglés, voy a escribir el manual Copywriting Web en español, que en principio fue concebido, como digo, como un PDF descargable con plantillas donde la gente podía aprender a escribir textos web, correos electrónicos, landing pages, ¿no? Cartas de venta, pues paso a paso con mis conocimientos, con la experiencia que tenía en ese momento. ¿Qué pasa? Que luego ya me lo pidieron también en papel y decidí autopublicarle en Amazon, pero es que no me esperaba. De hecho, tengo ahí un papel que pone objetivo 50. Todavía lo tengo ahí puesto porque es que yo decía, mira, si se venden 50 libros, claro, además lo puse, no eran libros, eran manuales en PDF, entonces pues tenía un precio de 40 euros. Bueno, mira, si se vende 50, estaré contenta, ¿no? Yo solo vendía servicios por aquella época. Entonces, si te digo que de repente se vendieron miles y miles, y no solo eso, sino que me llamaban de universidades y me decían, es que lo queremos, es que lo necesitamos. Como no lo tienes en papel, lo vamos a imprimir, si te parece bien, y lo vamos a encuadernar. Gente que venía a mis primeras conferencias en 2016, 2017, con el libro impreso en su casa para que se lo firmara. Yo me sorprendí muchísimo y me di cuenta de cómo pensar fuera de lo normal, ¿no? Porque lo lógico hubiese sido vender un curso, no un libro. Hace muchas veces que la gente reaccione y que de repente la gente esperaba que hubiera algo así. Entonces ese fue el primer libro. Y luego, como me obsesioné tanto con las neuroventas, ¿no? con el cerebro humano, además yo de pequeñita quería ser neurocirujana. Entonces yo decía, Dios mío, ¿puede haber una manera de unir la escritura persuasiva con todo lo que pasa en el cerebro? Y empecé a investigar, a investigar. De hecho, ahora mismo estoy investigando en la Universidad de Sevilla con un colega al que adoro, Víctor Pérez Béjar, que es doctor en lingüística, y decidí escribir neurocopywriting en 2018. Y eso ya es que sí, que si no me esperaba el primer éxito, el segundo, no he tenido nunca apoyo editorial. Firmé con Planeta en su día, pero no funcionó, entonces no llegué a lanzar nada con ellos. Así que también lo autopubliqué en Neurocopy y ha estado como 7 años en el top 3 de comunicación empresarial, por ejemplo. Eso es súper complicado. Tener más de 1.500 reseñas es muy complicado, sobre todo con un 4,3, ¿no? de media. Llegó un punto en el que dije, vale, ¿qué me falta por escribir? Tantas cosas, o sea, muchísimas, pero ¿qué me apetece escribir ahora? Y hace unos años escribí Vivir de escribir, que es un poco la trayectoria, ¿no? de los, en ese momento, 12, 13 años que llevaba dedicándome a la redacción profesional. Decidí que quería un manual ahora para mis colegas, es decir, para aquellas personas que querían dedicarse a lo mismo que yo y que a lo mejor estaban pagando por cursos o incluso en las universidades miles de euros por algo que por supuesto les puede servir, pero que yo desde mi punto de vista les puedo decir, oye, la he cagado tantas veces, he metido tantas veces la pata, que aquí te enseño cuáles son mis cagadas y mis aciertos y a lo mejor te sirva. Sí que es verdad que no ha sido un superventas, pero tampoco lo esperaba, simplemente porque el nicho es mucho menor, ¿no? Entonces está ahí ese libro con todo el amor, o sea, fue un autorregalo que me hice y además la presentación la hice en mi tierra, en Barcelona, en una librería, me apetecía muchísimo, fue como muy cercano todo, pude hablar con todos los lectores que vinieron hasta de otros países, fue precioso. Y entonces ahora me encuentro en el cuarto libro, que entrego el manuscrito en unos días, se llama IA Copywriting y va sobre cómo unir la redacción publicitaria con la inteligencia artificial, que me fascina y que mucha gente hace 2 años me dijo, ¿no tienes miedo? ¿No te da miedo? Digo, ¿miedo? ¿El qué? O sea, estoy súper emocionada. Entonces esos son los 4 libros y aparte me encantaría empezar a publicar mis novelas, pero oye, todo se andará. Bueno, por supuesto, o sea, una vez que uno empieza a escribir no ficción, pasar a ficción yo creo que es un paso bastante natural y bastante fácil, ¿no? Porque al final yo creo que todo es la imaginación, ¿no? Y si tienes imaginación como para crear libros de determinadas materias, que hombre, cuentan tus experiencias y tus vivencias y tus aprendizajes, pero de ahí a saltar a crear mundos de ficción no creo que sea tan
tan difícil como si no has hecho antes nada de escritura. Bueno, esta comunidad que yo estoy intentando crear y que va muy bien es de personas que están cerca de los 50. Es una edad complicada donde las empresas empiezan a pensar que eres muy mayor, donde a lo mejor ya no te apetece vivir en el estrés de una gran ciudad, donde tienes que replantearte qué cosas sabes hacer o qué te apetece hacer, o si has ahorrado lo suficiente como para poder disminuir tu ritmo de vida. Bueno, una serie de decisiones. Y yo creo mucho en la economía del contenido. ¿Qué le podrías recomendar a alguien que está en los 50 y algo, pensando si podría vivir de escribir y cómo dar los primeros pasos? Pues fíjate que hay un cliché, que es una frase muy, muy típica, ¿no? Que es que la experiencia es un grado, pero es tan real. Es decir, si yo ahora mismo tengo 38, soy joven y lo voy a hacer muchos, muchos años, como dice mi padre. Mi padre tiene 65 años y él me dice, pero si yo empecé a contar hacia atrás cuando cumplí los 40, ¿no? Él me lo dice siempre. Entonces, cuando yo escribí mi primer libro, no había cumplido ni los 30 y creía tener experiencia suficiente como para escribirlo. Imagínate a alguien con más de 50, con una trayectoria, da igual en qué, porque yo antes de dedicarme a esto, aunque empecé muy pronto, vendí hamburguesas, doblé ropa, vendí descuentos en la factura de la luz, hice un poco de doblaje, o sea, hice tantas cosas y de todas ellas podría incluso escribir libros, ¿no? Entonces, si alguien con más de 50 años, con todo lo que ha pasado, porque nadie tiene una vida que es una línea, nada es lineal, o sea, todo lo que debe haber vivido, todos los picos, todos los pozos, de ahí puede sacar tantísima información de valor que yo creo que la idea es que si solo toca a una persona, ya tiene sentido el tomar la decisión, pero es que nunca toca solo a una persona. Entonces, mi consejo es revisar qué es lo que hemos hecho. A veces nos olvidamos, ¿eh? Yo cada año tengo que hacer un listado, porque siempre tiendo a pensar que no hago suficiente, soy muy, muy perfeccionista, muy exigente, ¿no? Y fíjate que a pesar de la terapia lo sigo siendo. Entonces, hago un listado de, coño, es que parece que no haya hecho nada este año, pero he hecho tantas cosas. Entonces, tú imagínate tomar los últimos 30 años de tu vida y decir, ¿qué he hecho? ¿Y qué es lo que más me ha gustado? ¿Qué es lo que menos? ¿Y qué puedo aportar? ¿No? Observar, como he dicho antes, dónde hay un hueco en el mercado para mí, siempre hay. O sea, la gente que dice, es que está saturado el mercado. Siempre lo ha estado, ¿no? O sea, sí es verdad que ahora hay mucha información, pero ¿y si tú eres la persona que tiene que aportar luz e información clara en algo que está, ¿cómo se dice? Infoxicado, ¿no? Que es como de intoxicación e información. Sí, Y si eres infoxicado, sí. justo tú la persona que tiene que dar luz a eso. Entonces, mi consejo sería ese. El primero, olvidarse de que no puedan aportar nada más y de que por el edadismo, ¿no? Que es esa tendencia, como tú dices, de las empresas, ¿no? En la cierta edad ya no nos interesas porque no das frescura, a lo mejor, cuando lo que das es experiencia, que creo que eso es lo que debería querer cualquier empresa. Pero el quitarse la idea de la cabeza de que no tienen nada que aportar, todo lo contrario, y hacer una revisión y ver, oye, ¿qué es lo que puedo aportar y qué es lo que me apetece también? Porque como tú dices, pues a cierta edad dices, oye, es que ya no me apetece vivir porque sí en tal sitio, ¿no? O trabajar en tal cosa. La reinvención, yo considero de verdad, de corazón, que es posible a cualquier edad, porque yo espero que sea así para mí. Es decir, si dentro, siempre lo digo, vivo de escribir, pero ¿y si dentro de 5 años decido vivir de otra cosa? Es que es totalmente lícito. La gente parece que no puede cambiar de opinión. Hasta los chavales cuando empiezan la universidad, ¿no? Y en segundo se dan cuenta que la han cagado y dicen, no puedo, es que ahora tengo que seguir. ¡No! Entonces eso, el quitarse muchas creencias limitantes de la cabeza e ir a por lo que realmente quieren. Fantástico. Yo creo que esta charla está repleta de buenos consejos. Rosa, inteligencia artificial. Yo he probado con ella y como yo escribo así a tropezones cuando me viene la inspiración, no consigo que se convierta en una ayuda porque se nota que pierdes naturalidad y estás contando tus vivencias. Y yo creo que a la gente lo que le gusta es leer lo que te ha pasado a cada uno de nosotros, ¿no?
pero sí le pregunto constantemente. O sea, ¿qué decisiones debo tomar por aquí? ¿Dónde puedo buscar información sobre esto? Incluso con el título del libro, que ya tengo muy avanzado, le he pedido ayuda a la inteligencia artificial, porque después de preguntar a muchas personas me decían, no, es que el título que has elegido no se entiende. Entonces has querido ser demasiado creativo, pero eso no se entiende. Y la inteligencia artificial, le pasé una serie de candidatos y me identificó uno de ellos. Cuéntanos más sobre el copywriting y la inteligencia artificial. ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo te va a impactar? ¿Cómo te puede ayudar? Etcétera. Sí que es verdad que a nivel de servicios, cuando OpenAI abrió ChatGPT, que era, creo, si no recuerdo mal, la versión 3 en abierto, ¿no? Hace unos años, hace un par de años, hubo como una bajada de servicios por parte de los clientes. Y para mí no es un problema porque yo tengo diferentes líneas de ingresos, pero sí es verdad que una de ellas son los servicios y que normalmente pues cojo lo que me apetece y lo demás lo delego a una serie de colaboradores que tengo, ¿no? Que han sido formados por mí. Entonces es como, ¿qué está pasando? ¿Por qué no entra tanto? Bueno, no entra porque la gente dijo, hostia, un modelo de lenguaje artificial al que le digo, escríbeme una carta de ventas, le hago clic y en un segundo, menos de un segundo, tengo una carta de ventas coherente, escrita de manera correcta, estándar y mediocre, por cierto, pero correcta, y gratis, porque no hace falta ni pagar el premium para tenerlo. Entonces la gente hizo eso. Luego hubo un boom otra vez. ¿Por qué? Por lo que tú dices, de repente dices, es que este texto no es natural, ¿no? Suena robótico o no me está funcionando, así que de nuevo, parece ser que volvieron los clientes a llamar a la puerta, pero ha vuelto a ocurrir otra cosa, es que perfiles como el mío, y hay muchos más, que estamos enseñando a utilizar correctamente ChatGPT, y parece que me esté tirando piedras sobre el tejado, pero no, yo creo que todo lo contrario, que esto es evolucionar. Lo que hemos hecho es que estamos ayudando a que la gente utilice bien y correctamente lo que es la inteligencia artificial, o en mi caso, la inteligencia artificial generativa relacionada con la generación de textos, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que otra vez está como yéndose los clientes a ver si pueden hacerlo por ellos mismos, que no me parece en absoluto mal, pero lo que está claro es que nunca va a ser yo. O sea, ChatGPT no va a ser yo. Yo lo he entrenado. Yo me he pasado muchas horas, miles de horas podría decirte, entrenando una versión que se llama, bueno, un GPT que se llama Rosa Morel 2. Entonces soy yo. Incluso entrenándolo, destripando la herramienta. Yo, de verdad, no sé si un día me contratará OpenAI, pero es que lo sé todo. O sea, me he pasado tantas horas hablando y conociendo cómo funciona, que incluso así muchas veces le tengo que dar como el sopapo y decir, escúchame, que es por aquí, no por allá. Entonces yo entiendo que alguien que empiece a usar ChatGPT diga, mira, esto, olvídate. Hay muchos redactores, colegas míos que me dicen que no puedo, que no lo soporto. Digo, sí, yo lo entiendo. ChatGPT en sí estándar, es el que más abusa de los clichés del mundo, todos los adjetivos, los verbos más enrevesados que te puedas imaginar. Es tan robótico, porque es un robot, ¿no? Tan poco natural, que incluso esos prompts que muchos expertos en marketing, que ahora son expertos en IA, generalista, ¿no? En plan, soy experto en ChatGPT, que yo digo, ¿qué significa, no? Pero todos esos expertos en ChatGPT te dan un prompt o una indicación general para que tú la uses, diciéndote que vas a tener un texto genial, persuasivo, ¡guau!, que va a funcionar muy bien, y es mentira, ¿no? Entonces yo lo que veo es que vuelve a haber mucho humo alrededor, como cada vez que hay algo nuevo, alrededor de la inteligencia artificial generativa, pero también hubo mucho humo alrededor de mi propio sector, del copy, cuando empezó a hablarse de copy digital, ¿no? Y a mí nunca me ha preocupado eso, es decir, yo no, si me hago un DAFO, digo, no lo veo una amenaza, o incluso lo puedo identificar como amenaza y rápidamente, ¿qué he hecho? Empaparme muchísimo y decir, oye, pues yo voy a ser, de hecho fui también la primera que dijo, voy a hablar de copywriting e inteligencia artificial en español, y voy a empezar a generar contenidos. Tengo un curso llamado IA Copywriting. Obviamente ahora hay muchos más y no pasa nada porque hay mercado para todos, pero a lo que me vengo a referir es, nunca lo he visto como una amenaza. Creo que bien utilizado, no para escribir en sí, sino como tú dices, pedir información, organizar procesos, eliminar bloqueos, es maravilloso. Puede ser un mentor creativo de la hostia, de verdad. O sea, es que justo
Mira, tengo aquí abierto el libro y ayer terminé el capítulo, que es uno de los últimos, que habla sobre, bueno, tengo sobre el de los metaprompts, que son cómo generar más preguntas para que te ayude a organizarte las ideas, pero también el de mentor creativo. Y, y te voy, aquí lo tengo. Mira, puedes pedirle, y he hecho una lista. Digo, la lista es infinita, ¿no? Pero generar escenarios hipotéticos que desafíen tu forma de pensar habitual, proponer metáforas o analogías para explicar conceptos complejos, crear listas de soluciones inusuales, ofrecer perspectivas desde diferentes puntos de vista. O sea, es que hay tal cantidad de ejercicios que se pueden hacer para eliminar bloqueos e ir en la dirección correcta que a mí me parece alucinante. Es como tener eso, un becario, de hecho, o sea, más que un mentor, para mí es como una especie de becario que no se cansa nunca y que le digo, venga, dame ideas. Venga, confronta esto. ¿Qué te parece? Sí, pam, pam, pam. Y yo creo que es que todo el mundo debería utilizarlo. Y de hecho mi hija de 4 años ya sabe utilizarlo. O sea que me parece algo increíble y me brillan los ojos cuando hablo de ello porque me encanta. Sí, a mí me pasa también lo mismo. O sea, lo que pasa es que yo llegué un poquito antes al tren. En el 2017 decidí hacer un algoritmo, recuerdas, Capable, Sí, 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 sí. que era como tu mentor que te guiaba en el proceso de En la forma aprendizaje. que... Sí, sí. Pero fíjate, ayer en LinkedIn leía el director técnico, uno de los 2 cofundadores de una startup en la que invertí hace unos años, que tiene mucho que ver con inteligencia artificial, pero bueno, eso no es importante. Lo importante es lo que decía él. Resulta que Google tiene un chip cuántico, o sea, la computación cuántica es otra dimensión, o sea, multiplica por cientos de millones la capacidad que tiene un ordenador y eso es la computación cuántica, para resumirlo. Y parece ser que este chip que se llama Willow, combinado con la inteligencia artificial, tardaría 5 minutos en resolver cálculos matemáticos o cuestiones de investigación que un ordenador potente normal o 100 ordenadores potentes normales les tomaría 500 años. O sea, estamos hablando de una dimensión que yo creo que no podemos ni imaginar, ¿no? Y entonces lo que decía este amigo y socio en la empresa es la combinación de Willow con la inteligencia artificial podría resolver problemas como la muerte de la muerte. O sea, que dejemos de morirnos los humanos. Entonces yo le contesté, ¿y por qué lo va a resolver si él no tiene ese problema? O sea, él no se va a morir, él es una máquina, o sea, no tiene vida, no tiene hardware humano que es defectuoso, porque claro, envejece y desaparece, y desaparecemos. Y entonces él siguió razonando, pero claro, mi pregunta para ti es, ¿tú crees que la inteligencia artificial tiene autonomía? ¿O que simplemente está esperando a que le demos prompts para ponerse a trabajar? ¿O mientras no le damos prompts y no les damos tareas o preguntas, la inteligencia artificial está aprendiendo por sí misma? ¿Qué opinas al respecto? Yo sí creo que está aprendiendo por sí misma, pero está entrenada para ello. Es decir, sigo pensando, porque he visto algunos vídeos de gente intentando confrontar a la IA diciéndole, ¿nos estás mintiendo? ¿Realmente tienes conciencia? Y es como, yo creo que es más, y yo soy una fanática de Asimov y de la ciencia ficción, y es más esas ganas incluso de ver... igual que cuando se crearon en el siglo XIX los autómatas, ¿no? De ver algo que parece que realmente ya es casi, casi humano, pero no lo es, que la realidad. O sea, la realidad es que nosotros entrenamos a la IA con muchísima información que está programada y que seguirá estando programada y que puede, o sea, está programada para programarse a sí misma, con lo cual entiendo tu pregunta, pero no creo que eso llegue a ser el tener conciencia. Es decir, va a seguir haciendo lo que se le diga que haga. Yo siempre que alguien que no es del mundo de los negocios y tal me habla de la inteligencia artificial, de he visto que estás con ChatGPT y tal, y acaba saliendo el tema del Terminator y de Skynet, ¿vale? Realmente lo veo posible, pero lo veo posible por el lado humano. Es decir, qué fácil es que un humano, o sea, que una serie de humanos altamente cualificados programen a la IA para que acabe destruyendo la humanidad. Realmente es algo posible. Pues no hubo quien inventó la bomba nuclear. ¿Cómo no van a programar una IA para que, yo qué sé, haga caput a todos los sistemas? Es que por eso cuando los mandamases de OpenAI, entre ellos en su momento Elon Musk, salieron diciendo...
sabed que la hemos cagado, o sea, porque hemos creado un monstruo y estamos entre todos creando monstruos que realmente pueden llegar al fin de la humanidad, así que habrá que revisar y utilizar las cosas bien, pero creo que se nos escapa un poquito de las manos, que se va a acabar escapando de las manos en algún momento, y solo espero que el ser humano sea no tan inteligente como la IA, sino que siga siendo inteligente como para adaptarse a lo que puede llegar a ocurrir. Pero como digo, soy tan fan de la ciencia ficción que yo también tiendo a pensar que la singularidad ya ha ocurrido y que está muy por delante de nosotros la IA. Sí, sí, yo creo que la singularidad, vamos, ya hace años que ocurrió. Bueno, para terminar, dos preguntas. Una, a uno de tus cursos yo me llevé a mi hija con la ilusión de que fuese copywriting. Ella estaba estudiando periodismo y comunicación audiovisual en aquel momento. Al final es planificadora de medios, o sea, no ha terminado trabajando de redactora. Pero ¿qué le dirías a alguien joven que le hace ilusión, que le gusta escribir? ¿Qué plataformas? ¿Por dónde empezar? ¿En qué formarse? ¿Cómo hacerlo para conseguir llegar a ser algún día tan grande como lo eres tú en el copywriting en este momento? Es que es gracioso porque si le preguntas a otros perfiles parecidos al mío en cuanto a reputación de marca, ¿no? En el mundo del copy, te dirán todo lo contrario a lo que te voy a decir yo. Pero para mí es tan importante conocer la base, es decir, hablar de lingüística, saber cuando tú vas a hablar de cómo analizar una frase. No te estoy hablando de sintaxis, del análisis por cajitas que hacíamos, ¿no? Sino el entender por qué el lugar que ocupa un verbo al principio de la frase no es lo mismo que el que ocupa al final, ¿no? El saber de sintaxis, de lingüística, de gramática, o sea, el hundirte realmente en el conocimiento del lenguaje me parece básico. Por eso tengo un curso que se llama Curso de Copywriting General, que ahora mismo está cerrado, voy abriendo como un par de veces al año, y yo aviso de que es un curso, es muy práctico y divertido porque yo pues utilizo mucho el humor, pero es un curso que no es apto para gente que quiere cosas rápidas, y creo que el que quiera dedicarse a esto mucho tiempo, es decir, no solo ser una estrella fugaz, ¿vale? Y eso lo he visto pues en estos 15 años tantas veces. Tiene que saber, por ejemplo, de retórica, tiene que conocer a Aristóteles. Y yo, por ejemplo, para meter a Aristóteles de manera graciosa, lo voy metiendo, a veces aparece una sopa y aparece dentro de la sopa, ¿no? Lo meto hasta en la sopa, hablo muchísimo de las bases, de los orígenes. Y yo puedo entender que alguien diga, no, pues que a mí no, lo que me interesa es escribir para vender ahora en lo digital, ya. Digo, bueno, pues también ocurre lo mismo con el arte, con la pintura. Yo estoy segura que un buen pintor actual sabe perfectamente lo que es la técnica del claroscuro, ¿vale? Conoce a Caravaggio. O sea, si no lo hace, qué pena. O sea, qué lástima. Pues lo mismo con la escritura a día de hoy. O sea, vámonos a los inicios, qué funcionaba antes, qué funciona ahora, el saber quiénes son los publicistas más famosos del siglo XX, aunque no utilicemos algunas de sus técnicas a día de hoy, pues si no sabes quién es Ogilvy, más allá de que es una agencia, ¿no? ¿Quién era él y no te has leído sus libros? No sé, yo creo, para mí tiene más valor una persona que va a los orígenes y que se construye desde allí. Y por supuesto que lo que funciona hoy puede no funcionar mañana, pero está claro que sigue siendo, las redes sociales son grandes plataformas, pero sobre todo construir una buena lista de correo. Pues por ejemplo Substack ayuda mucho a eso, o una propia lista. Pues yo utilizo ActiveCampaign como software, pero claro, porque ya tengo otras vías de adquisición, ¿no? Y de leads que me van entrando por YouTube, por ejemplo, con los vídeos. YouTube es una red social y la gente se olvida de eso. La gente piensa que YouTube no es un buscador, y es un buscador. Yo tengo clientes que me entran a día de hoy, o gente que me conoce a día de hoy por vídeos que publiqué hace 10 años. Entonces, ahí no hay tantos copies hablando de redacción, por ejemplo, ¿no? Luego, Amazon es otro buscador. ¿Por qué voy a publicar yo un cuarto libro llamado ya Copywriting? Porque incluso aunque lo pusiera gratuito, sería un top of funnel que se llama, ¿no? La entrada de leads desde allí, o sea, me daría a conocer por ahí. Entonces, vamos a salirnos un poco de lo que hace la mayoría de gente, que es, pues voy a publicar en redes sociales un carrusel de imágenes, ¿no? Y voy ahí pico y pala a ver si el algoritmo me hace caso, cuando sabemos que el algoritmo de Meta lo que quiere es dinero. O sea, a mí me entran clientes por ahí porque meto pasta, porque si no, no entran. Tengo más de 25.000 seguidores y a mí me ven de manera orgánica un 1,5.
Entonces Sí, yo lo sí. que les diría es, lo que tienes que hacer es estudiar, formarte, Sí, ¿vale? Y no me refiero a apúntate a filología hispánica como hice yo, que lo hice por placer y no asistí a ninguna clase, sí. la verdad. Pero bueno, qué buenos cafés me tomé. Sí. Y luego utiliza las plataformas de manera inteligente y de manera diferente a los demás. ¿Dónde pueden encontrar tus cursos? Hemos visto que tus libros en Amazon. Sí. ¿Y tus cursos, dónde pueden En encontrarlos? rosamorel.com, en mi web. Vale. De hecho, ahora está como muy enfocada al mundo IA, entonces nada más entrar, ves una masterclass gratuita de 30 minutos de cómo transformo yo en directo un texto mediocre de ChatGPT en uno profesional de copy. Ajá. Y una vez ahí, pues ya puedes ver también el curso de pago de IA Copywriting y el resto de formaciones que tengo. Y luego en Maravilloso. redes sociales suelo estar no tan activa, pero sí que suelo estar y compartir cositas tanto en Instagram, que es @soyrosamorel, y en LinkedIn como Rosa Morel. Fantástico. Oye, un millón de gracias. Me A encanta ti, volver a Jesús. estar en contacto contigo. Lo mismo. Queda pendiente ese café. Por Pronto nos lo supuestísimo. tomamos. Un abrazo Un fuerte, abrazo Rosa. grande, Sixto. Gracias.